Las aminas son compuestos químicos orgánicos derivados del amoníaco. Se forman cuando 1, 2 o 3 átomos de hidrógeno del amoníaco son reemplazados por grupos alquilo o arilo. Las aminas se clasifican en primarias, secundarias y terciarias. Si el nitrógeno está unido a un átomo de carbono, es una amina primaria. Y cuando el nitrógeno está unido a 2 átomos de carbono, es una amina secundaria. Y las terciarias son cuando el nitrógeno está unido a 3 átomos de carbono. La nomenclatura trivial para las aminas primarias es nombrar el grupo alquilo seguido de amina, mientras que la nomenclatura sistemática de la IUPAC reemplaza la E al final del alcano por amina. En la nomenclatura trivial se nombra el grupo alquilo unido al nitrógeno y se agrega el sufijo amina. Si hay 2 o más grupos alquilo iguales, se utilizan los prefijos di, tri, etc. La nomenclatura para aminas secundarias y terciarias es la siguiente. En las aminas terciarias y secundarias, los grupos alquilo unidos al nitrógeno se nombran como sustituyentes, precedidos por la letra N para indicar que están unidos al nitrógeno. Para la nomenclatura IUPAC, primero se identifica la cadena carbonada más larga unida al nitrógeno amina. Después se enumera la cadena, dando al átomo de carbono unido al nitrógeno la menor posición posible. Por último, se nombran los sustituyentes, incluyendo los grupos amino, prefijo amino, y se indica su posición con el localizador N si están unidos directamente al nitrógeno. Para la nomenclatura sistemática, primero tenemos que identificar la cadena principal. Ya identificar la cadena principal, vamos a identificar que es el grupo carboxilo y tenemos como sustituyente el grupo amino. El grupo carboxilo nos indica que es un ácido, entonces colocamos ácido. El sustituyente, que es el grupo amino, está en el carbono 2, por eso ponemos 2 amino. Y como tenemos 3 carbonos, ponemos propano y terminamos con la terminación ico. Para la nomenclatura de los esteres vamos a utilizar este ejemplo. Lo primero que tenemos que hacer es identificar que esto es un alcohol y esto es un ácido. La reacción de un alcohol a un ácido nos da como resultado un éster. Ya identificado esto, vamos a empezar a numerar la parte del alcohol. 2, 3. Esto nos da un propilo. Y ahora vamos a numerar la parte del ácido. En la parte del ácido tenemos un sustituyente que es el bromo, así que vamos a agregarlo como 2 bromo. Y como son 3, ponemos propano y terminamos con una terminación de los ésteres, ato. Y así nos quedaría la nomenclatura de este compuesto. Los aldehídos son compuestos orgánicos caracterizados por la presencia de un grupo funcional llamado carbonilo, que consiste en un átomo de carbono unido a un átomo de oxígeno mediante un doble enlace. Este grupo carbonilo se encuentra en la posición terminal de una cadena carbonada. Los aldehídos se distinguen por su grupo funcional, CHO, donde el carbono del grupo carbonilo está unido a un átomo de hidrógeno y una cadena carbonada. Para la nomenclatura, los aldehídos se nombran añadiendo el sufijo al nombre del hidrocarburo de cadena lineal correspondiente. Un ejemplo, el aldehído con 3 átomos de carbono se llama propanal. Los aldehídos cíclicos se nombran añadiendo carbaldehído al nombre del ciclo. Para la nomenclatura trivial se utiliza el nombre común del ácido carboxílico correspondiente y se reemplaza la terminación ico por aldehído. Cuando el grupo aldehído está unido a un anillo se utiliza la terminación carbaldehído. Y la numeración del anillo comienza en el carbono unido al grupo aldehído. Si un aldehído no es del grupo funcional principal, se nombra como un sustituyente con los prefijos formil o oxo. La nomenclatura IUPAC sistemática
Primero debemos identificar la cadena principal. Se selecciona la cadena continua más larga que incluye el grupo aldehído. Se numera la cadena, comenzando por el carbono del grupo aldehído, asignándole el número 1. Se toma el nombre del alcano correspondiente a la cadena principal y se reemplaza la terminación "o" por "al". Se nombran los sustituyentes utilizando prefijos como metil, cloro, etc. y se indica su posición en la cadena con los números correspondientes. Para la nomenclatura de los aldehídos vamos a hacer este ejemplo. Primero tenemos que empezar enumerando la cadena principal, que sería esta, ya que aquí nos dan un hidrógeno y eso ya no cuenta para la numeración. Bien, ya numerada la cadena, tenemos que identificar los sustituyentes que nos dan. Tenemos un isopropil y un metil, y además nos damos cuenta de que nos están dando dos dobles enlaces. Para nombrarlo, vamos a empezar por orden, nombrando el isopropil primero. El isopropil se encuentra en el carbono 4. Seguimos con el metil que se encuentra en el carbono 5. Y aquí vamos a tener que poner la cantidad de carbonos que tiene la cadena, que en este caso serían 6 carbonos. Y ponemos X. Y finalizamos poniendo los dobles enlaces. Aquí hay que tener en cuenta que para los dobles enlaces, cuando no son importantes, se pone N. En este caso sería 2, 4, vi, en, porque son 2. Y ahora sí terminamos con la terminación para los aldehídos. Y así quedaría la nomenclatura de los aldehídos. Un alcohol es un compuesto que contiene uno o más grupos hidroxilo enlazados a carbonos saturados. Su fórmula general es R-hidroxilo, donde R es una cadena hidrocarburada y el OH es el grupo funcional hidroxilo. Clasificación de alcoholes. Los alcoholes se clasifican según el tipo de carbono al que están unidos el hidroxilo. Un alcohol primario, el hidroxilo está unido a un carbono que solo está unido a un grupo alquilo. En un alcohol secundario, el hidroxilo está unido a dos o más grupos alquilo. Y en el alcohol terciario, el hidroxilo está unido a un carbono o a tres grupos alquilo. Nomenclatura trivial. Esta nomenclatura es común pero no sistemática. Se usa más en lenguaje cotidiano o en la industria. Consiste en la palabra alcohol seguida del nombre del grupo alquilo con terminación ico. Nomenclatura IUPAC. Identifica la cadena más larga que contenga el grupo hidroxilo. Numera la cadena de forma que el hidroxilo tenga el número más bajo posible. Cambia el sufijo ano del alcano correspondiente por ol. Indica la posición del grupo hidroxilo si necesario. Nombra los sustituyentes y sus posiciones. Bueno, ahora tenemos la nomenclatura de los alcoholes, en este caso la IUPAC, ya que la trivial pues no lo ocupamos, casi no se ocupa. Bueno, tenemos aquí un compuesto. Lo primero que hay que hacer es encontrar la cadena principal, que en este caso sería esta que pues aquí ya la tengo enumerada. Esta es nuestra cadena principal. Posteriormente se tiene que enumerar. Entonces, como aquí dice 1, 2, 3, 4,
Las cetonas son un tipo de compuestos orgánicos que se caracterizan por tener un grupo funcional carbonilo unido a dos átomos de carbono. Su fórmula general es R-carbonilo R, donde R y R pueden ser iguales o diferentes y pueden ser cadenas alifáticas o aromáticas. Nomenclatura IUPAC. Elige la cadena más larga que contenga el grupo carbonilo, cambia el sufijo ano por ona, numera la cadena para que el grupo carbonilo tenga el número más bajo posible. Indica la posición del grupo carbonilo si es necesario, nombra los sustituyentes si los hay. Ahora tenemos nomenclatura para las cetonas y usaremos este compuesto como ejemplo. Primero hay que seleccionar la cadena más grande que incluya el grupo carbonilo. En este caso es esta que ya está encerrada y ahora hay que proceder a enumerarla. Entonces empezamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora, la enumeramos de esta forma ya que tenemos que procurar que el grupo carbonilo tenga una numeración pequeña, en este caso tiene como numeración 4. Ahora, seguimos con los sustituyentes. Tenemos un metil, otro metil y tenemos un grupo hidroxilo. Ya que los identificamos, pasaremos a nombrar la cadena. Ahora, aquí en pantalla estará apareciendo el orden de las familias. Y teniendo eso en cuenta, el grupo hidroxilo tiene prioridad. Entonces, tiene prioridad en la tabla. Entonces, vamos a poner su posición que está en el carbono 7. Y ponemos 7 hidroxi. Ahora seguimos con los demás sustituyentes, que es un metil, el carbono 6 y otro en el 3. Y como son dos y ya sabemos, se pone dimetil. Entonces ponemos 3,6 dimetil. Ahora ponemos de cuántos carbonos es la cadena. En este caso es de 8. Ponemos dimetil O. Y ahora sí, ponemos en dónde se encuentra el grupo carbonilo, que es en el carbono 4. Ahora tenemos metilo, ion 4. Y como aquí lo dice, la terminación de las cetonas es ona. Entonces ponemos 4, ona. Y así tenemos enumerada este compuesto. Los ácidos carboxílicos son una familia de compuestos orgánicos que contienen el grupo funcional carboxilo, el cual está formado por un grupo carbonilo unido a un grupo hidroxilo. La fórmula general es R-carboxilo, donde R es un grupo alquilo o arilo. Nomenclatura IUPAC. Elige la cadena más larga que contenga el grupo carboxilo, cambia el sufijo ano del alcano correspondiente por oico, agrega la palabra ácido al principio, el carbono del grupo carboxilo siempre es el carbono 1, nombra los sustituyentes y sus posiciones. Bueno, ahora tenemos la nomenclatura sistemática para los ácidos carboxílicos y tenemos este compuesto como ejemplo. Lo primero que hay que hacer es seleccionar la cadena y numerar la cadena que tenga al grupo carboxilo pues dentro de esa cadena. Entonces quedaría así: 1, 2. Este no se cuenta porque este es un cloro y no un carbono. Ahora necesitamos sustituyentes, que por lo que vemos tenemos a un
Identificamos sustituyentes. Aquí tenemos un sustituyente que es del grupo amino y aquí tenemos un metil. Ahora sí, vamos a pasar a nombrar la cadena. Como ya sabemos, se tiene que poner la palabra ácido. Y la palabra ácido se puede acortar de esta manera. Ácido. Muy bien. Ahora seguimos con el sustituyente amino. Como ya sabemos, se debe de enumerar en orden. Entonces ponemos 2 ion amino. Ahora después de poner el 2 amino, ponemos el metil que está en la posición 3. Sería 3 ion metil. Y ahora sí, ponemos nuestro ciclo de ciclocarbonos. Metil, ciclo, pentano y agregamos nuestra terminación carboxílico. Ciclo pentano, lo pondré aquí abajito. Carboxílico. Y así es como nos quedaría ácido 2 amino 3 metilciclopentano carboxílico. Las aminas son un compuesto derivado de los ácidos carboxílicos, en los cuales el grupo OH del ácido se sustituye por un grupo de amino. Su grupo funcional es el CONH2, la amina primaria. En su nomenclatura trivial, a menudo se usan nombres derivados del ácido correspondiente, como acetamida. Para CH2CONH2, en la sistemática se toma el nombre del ácido, se elimina la palabra ácido y se cambia por un sufijo oico o ico por amida. Derivan de los ácidos carboxílicos por sustitución del grupo OH por un grupo, como se muestra en la presentación, dando lugar a amidas sencillas, amidas N sustituidas o NN disustituidas, como se muestra también en la presentación. Nombra los radicales unidos al nitrógeno procediendo de la N, luego nombra la cadena que contiene el carbonilo terminando en amida. La raíz anterior al sufijo amida es la cadena principal. Después del nitrógeno sitúa las radicales precediendo de la N. Completa luego. Aquí está el ejemplo de las aminas, donde sí nos dan la fórmula o la estructura y donde nos dan el nombre y cómo pues hacer la estructura. Esta es la nomenclatura de amidas. Primero tenemos que empezar a ver por dónde vamos a contar. En este caso tiene que ser el que esté más cercano al grupo funcional, que son las amidas. Entonces 1, 2, 3. Como nos damos cuenta que tiene 3 carbonos, va a verificar si hay un sustituyente, que en este caso sí es el metil, pero al lado tiene un nitrógeno, entonces sería N, metil. Entonces lo acomodamos todo en orden alfabético y sería N, metil, propano por los 3 y amida por el grupo funcional. Después están los halogenuros de alquilo. Son hidrocarburos que contienen átomos de hidrógeno en su molécula RX-ARX. Aunque no son hidrocarburos propiamente dichos, al no estar formados únicamente por hidrógenos y carbonos, se consideran derivados de estos en lo que es referente a su nomenclatura y formulación. Se nombran citando en primer lugar el halógeno seguido del nombre del hidrocarburo, indicando si es necesaria, luego la posición que ocupa el halógeno en la cadena, a sabiendas de que los dobles y triples enlaces tienen propiedades sobre el halógeno en las asignaciones de los números, como se muestra en la presentación. Si aparece el mismo halógeno repetido, se utilizan los prefijos di, tri, tetra, etc. Cuando todos los hidrógenos en un hidrocarburo están sustituidos por halógenos, se anteponen el prefijo P
Ejemplos aquí del halogenuro, igual si nos dan la fórmula o la estructura, cómo se nombran, o si nos dan el nombre para formar la estructura. Esta es la nomenclatura de halogenuros. El primer paso es identificar la cadena principal, que son 5 carbonos lineales. El segundo es nombrar los sustituyentes de halógeno, que son, como se puede ver, son dos bromos, el número 2, posición 3 y 2. Entonces, bueno, principalmente se nombra pentano porque son 5 carbonos. Aquí está, pentano. Después se pone la numeración, que es 2, 3, el bromo, di porque son 2. Y queda como 2, 3, el bromo, pentano. Los anhídridos de ácido son compuestos formados por la condensación de dos moléculas de ácido carboxílico con pérdida de agua. Tienen el grupo funcional simétrico formado por dos moléculas del mismo ácido, mixtos asimétricos formados por ácidos diferentes. Aunque son hidrocarburos propiamente dichos, al no estar formados únicamente por hidrógeno y carbono, se consideran derivados de estos en lo referente a su nomenclatura y formulación. Se nombra citando en primer lugar el halogenuro seguido del nombre del hidrocarburo, indicando si es necesario la posición que ocupa el halógeno en la cadena o sabiendas de que los dobles y triples enlaces tienen prioridad sobre el halógeno en la asignación de los números. Para la nomenclatura IUPAC de los anhidros se siguen los siguientes pasos. 1. Identificar si el anhidro es simétrico o mixto. Si es simétrico, ambos grupos acilo provienen del mismo ácido carboxílico. Mixto provienen de dos distintos ácidos. Número 2. Determina los ácidos carboxílicos de origen. Observa la cadena principal de cada grupo acilo, identifica cuántos carbonos tiene y si hay ramificaciones, dobles, enlaces, etc. 3. Nombra las cadenas principales de cada grupo acilo como si fueran un ácido. Si es simétrico, lo haces una sola vez. Si es mixto, haces el nombre de ambos ácidos en orden alfabético. Usa la terminación oico para el nombre del ácido base. 4. Quita la palabra ácido y antepone anhidro. Así, ácido etanoico, anhidro etanoico. Si son de diferentes, anhidro etanoico, propanoico, en orden alfabético. Agrega localizadores y sustituyentes de ramificaciones. Si hay ramificaciones, se nombra como en cualquier compuesto orgánico. Localiza los carbonos en las cadenas principales, nombra y coloca los sustituyentes con su número correspondiente.